Ahora sí, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir esta nueva actividad organizada por SIC Inversiones y donde contamos con la presencia de Fernando Marengo. Como ya decimos siempre, es un amigo de la casa, tiene acostumbrado a muy buenas exposiciones y suponemos que en cada una se va a superar a sí mismo. No es que le querramos poner mucha presión al respecto. Y nos vamos a centrar básicamente en la profundización del programa económico, cuáles son sus implicancias, sobre todo en el marco de un debate que se ha profundizado no solamente en los medios, sino también en lo que ocurre luego en los mercados, que tiene que ver con el valor del tipo de cambio y cuáles deben ser las medidas, cuáles deberían ser las medidas a futuro para permitir que el programa que está intentando establecer el gobierno tenga éxito. Así que bueno, Fernando, adelante. Muchas gracias por compartir esto. Bueno, muchas gracias, Saúl, por la presentación. Buen día para todos. Como decía Saúl, nos vamos a plantear en de entender qué es lo que está intentando el gobierno, las últimas medidas que estuvo tomando, qué es lo que se están buscando con las últimas medidas y qué resultados están teniendo las últimas medidas. Eh, a ver, hace tiempo que empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar de tratar de entender qué es lo que está haciendo el gobierno amplio, el gobierno más Banco Central, venimos planteando la necesidad de recurrir a un balance del Banco Central. Porque claramente lo que está haciendo el Banco Central o el gobierno, el tomador de decisiones económicas, es viendo este balance y lo que ellos llaman ir cerrando distintos grifos de emisión de base monetaria. Eh, a ver, como emisión de base monetaria, suponiendo que la emisión, la sola emisión, es mala para la economía. Y la verdad que ahí partimos ya de un preconcepto erróneo, porque la emisión no es un problema, la emisión no es inflacionaria. El problema es cuando uno emite pesos no deseados por la economía. Cuando el mercado no demanda esos pesos, ahí se genera un desequilibrio en el mercado de pesos y la forma de ajuste de un desequilibrio en el mercado de peso, de base monetaria, es la inflación. Ahora bien, el gobierno empezó, cuando asumió, básicamente, ¿qué planteó? Dijo, bueno, si yo veo un balance del Banco Central, dentro del activo están las reservas, está el crédito que le da el Banco Central, ya sea al gobierno o a los bancos, y dentro del pasivo tenemos la base monetaria, lo que llamaríamos el dinero, los pesos, y los otros pasivos del Banco Central, donde acá están los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Cuál es el primer grifo, como dice el gobierno, que cierra? El de crédito al gobierno. A ver, ¿cuál es la idea? Históricamente, cada vez que el gobierno tenía un déficit fiscal, llamaba al Banco Central y al Banco Central le decía, emití pesos porque necesito cubrir el déficit fiscal que tengo. Entonces, ¿qué hacía el Banco Central? Expandía la base monetaria, imprimía pesos y le transfería al gobierno, pero iba anotando un crédito contra el gobierno. Digamos, el Banco Central es independiente, por lo menos en la contabilidad del gobierno. Entonces, cada vez que emite pesos para financiar un déficit fiscal, va registrando acá en el activo un crédito. Ahora, llega un momento que acá emitió muchos pesos y esos muchos pesos, en la contraparte que tienen, es el crédito contra el gobierno. Entonces, la economía tenedora de pesos llega un momento que dice, esta promesa de pago, que es un peso que emitió el gobierno, cuando yo la quiera ejecutar, voy a tener que ir contra un crédito al gobierno que es de dudoso cobro. Entonces, ¿qué es lo primero que plantea el gobierno? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. No se emite más base monetaria para financiar el gobierno. Ahora, el primer punto interesante de esta no emisión de base monetaria para no financiar el gobierno es que dicen no solamente voy a prohibir la emisión contra crédito, sino que directamente voy a eliminar el déficit fiscal. Y eso es clave porque los que somos mayores, nos vamos a acordar en los 90, que en los 90 se prohibió el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria, pero no se eliminó el déficit fiscal. Entonces, como había déficit fiscal, si bien no se financiaba emitiendo pesos, se financió emitiendo deuda del gobierno y terminamos teniendo una crisis de deuda. Entonces, el primer grifo
no se emite más pesos para financiar el gobierno y la forma de comprometernos a eso es que el gobierno no tenga más déficit directamente. ¿Cuál fue la segunda decisión que tomó el gobierno? La segunda decisión que toma el gobierno es que cada vez que el Banco Central emite pesos más de lo que demanda la economía, lo tiene que esterilizar. ¿Qué es? Lo tiene que sacar de circulación, porque cuando hay más pesos de lo que demanda la economía circulando, eso es lo que me genera problemas, eso es lo que me genera presión sobre el mercado de cambio, pérdida de reservas, presión en la brecha cambiaria, inflación. Entonces, ¿qué es lo que hace el hacedor de política monetaria? Cuando hay demasiados pesos en la economía, lo empieza a esterilizar, colocando pases pasivos, en otro momento LEVAC, después LELIC, en distintos momentos, donde ¿cómo funciona? Bueno, cuando los pesos que emitió para financiar el déficit fiscal llegan a una entidad financiera, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central le ofrece un pasivo a las entidades financieras con una tasa de interés tal que el banco, en vez de agarrar esos depósitos y prestárselo al sector privado, ¿qué hace? Se lo presta al Banco Central. Entonces, este es el segundo grifo que ve el gobierno y dice, pará, yo estoy subiendo acá la deuda del Banco Central y no solamente estoy subiendo la deuda, sino que para hacer atractiva esta deuda tengo que ir subiendo la tasa de interés. Entonces, la emisión, la potencial emisión de pesos para pagar los intereses de esta deuda es un segundo grifo. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Voy a eliminar esta segunda fuente de emisión de pesos. Y finalmente, hace una semana, el gobierno fue por la tercera emisión de pesos. Digamos, si yo saco todo lo que es financiamiento del gobierno y saco los pasivos remunerados, el balance del Banco Central me queda que reserva tiene que ser idéntica a la base monetaria. Y esto básicamente es, de nuevo, un balance, una identidad contable. ¿Y qué es lo que me dice? Que si la economía demanda pesos, la única forma de hacerse pesos, ya que no hay financiamiento al gobierno ni pago de intereses de los pasivos remunerados, la única forma de hacerme peso es vendiéndole reserva al Banco Central. Y esto era de alguna forma la génesis de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque la convertibilidad decía, yo de esta forma me aseguro que tengo equilibrado el mercado de pesos. Y si tengo equilibrado el mercado de pesos, tengo equilibrado el mercado de cambio. ¿Por qué? Porque suponía que el que demandaba pesos iba a venir con un dólar al Banco Central, le iba a dar el dólar y a cambio el Banco Central le iba a emitir los pesos. Entonces, en la medida que esa venta de dólares contra pesos era voluntaria, consecuencia de que había demanda de pesos, yo tenía equilibrado el mercado de pesos. Ahora, algo que venimos planteando hace meses y que lo hablamos en estos comités varias veces, yo venía diciendo, el próximo paso en la flexibilización del cepo no es ni a las importaciones, ni al pago de dividendos, ni al giro de utilidades. El próximo tiene que ser la flexibilización del plazo que tiene el exportador para liquidar las divisas. ¿Por qué? Porque si yo lo obligo al exportador a venderle dólares al Banco Central que no quiere vender, está recibiendo pesos que no quiere tener. Entonces, si el exportador está vendiendo dólares que no quiere vender y recibiendo pesos que no quiere tener, ¿cuál era el impacto? Y el impacto posible es que ese exportador fuera al contado con liquidación y te generase presión sobre la brecha cambiaria. Entonces, la tercera medida, que es lo que buscó el gobierno, claramente resolver ese problema. Ahora vamos a ir avanzando y después vamos a profundizar en eso. Primer grifo, el crédito del Banco Central al sector público. ¿Qué hizo el gobierno? Esta es la evolución del resultado del déficit financiero del gobierno sobre el eje de la izquierda medido en pesos constantes, pero esta línea azul es en términos del PBI sobre el eje de la derecha. Si uno se fija en los últimos 12 meses móviles, el gobierno asumió con un déficit fiscal casi de 4,6 del PBI y actualmente está con un déficit de 0,9 del PBI. Ahora, como siempre digo, este gráfico está tomando los últimos 12 meses. O sea, los últimos 12 meses el país todavía tiene un déficit equivalente a 0,9 del PBI. Pero esos 12 meses son 7 de esta administración y 5 de la pasada.
Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? Que en 7 meses el ajuste que llevó adelante en términos anualizados el gobierno ya es de 3,5 puntos del producto. Ahora, si yo tomo los últimos 7 meses que son de este gobierno y los analizo, estoy con un superávit de casi 1 punto del producto. Salió el resultado de junio. Generalmente los meses de junio son deficitarios. Este año terminó con un superávit de 240.000 millones de pesos, cuando el año pasado, junio, tuvo un déficit de 700.000 millones. La mejora en el resultado fiscal de casi 1 billón de pesos. Y lo otro, que es muy llamativo, que cuando uno ve la variación interanual en el gasto ajustado por inflación, la variación real, el gasto primario neto del pago de intereses cayó 35%. Pero fíjense el gasto social. El gasto social cayó 19%, la mitad de lo que cayó todo el gasto en términos reales. ¿Qué cayó? Subsidio económico 74%, transferencia a provincia 72%, gasto de capital, obra pública 74% y otros gastos 95% en términos reales. Entonces, claramente se está haciendo un ajuste, como le gusta decir a muchos colegas, parte fue licuación, sí, las jubilaciones, parte fue eh, el motosierra, subsidio económico, transferencia a provincia, el gasto de capital, otros gastos, bueno, todo esto es un recorte fenomenal que decidió hacer la Administración Nacional. Y lo otro que vale la pena rescatar es cómo el gasto social en términos interanuales, esto es junio contra junio ajustado por inflación, es lo que menos cae. Pero no solo eso, sino que si uno agarra la línea de jubilaciones y la ajusta por inflación, en junio de este año, el poder de compra de las jubilaciones ya está por arriba de noviembre del año pasado. O sea que inicialmente hubo una fuerte licuación. Bueno, al cabo de 7 meses ya se recompuso el poder de compra de las jubilaciones al nivel de noviembre del año pasado. Hay que pensar que en noviembre del año pasado también venía de una caída de casi 30% de los 4 años anteriores. Pero en esos 7 meses ya se recompuso el poder de compra de las jubilaciones. Cuando uno ve primer semestre anualizado, el resultado fiscal está yendo a un ritmo de un superávit de 1 punto del producto, cuando el año pasado, en el mismo periodo, iba un déficit de 4,6 del PBI. O sea, el ajuste fue de más de 5 puntos, equivalente de 5,5 puntos equivalente del PBI. Claramente, jubilaciones y pensiones ajustó, gasto social ajustó, subsidio económico cayó de 2,4 a 1,4, salario de 2,4 a 2%, gasto de capital, obra pública del 1,7 del PBI a 0,3, las transferencias de provincia cayeron 80%, de 0,5 a 0,1, el déficit de las empresas públicas a la mitad, de 0,9 del PBI a 0,5. Con lo cual, digamos, se ve que hubo claramente parte de motosierra y parte que fue licuadora. Ahora, los ingresos tuvieron una caída y cuando ves el pago de interés se está manteniendo más o menos en el mismo nivel del año pasado. Si uno ve cómo está funcionando el sector público, bueno, el sector público lo que está haciendo es recaudando más de lo que gasta. Esa es la base de un superávit fiscal. Entonces, al final del día, si yo analizo el mercado de pesos, ¿qué está haciendo el gobierno? Saca más pesos por recaudación que los pesos que inyecta por gasto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Sacando pesos de la economía. Segundo punto. Esto es de diciembre del año pasado, los vencimientos de deuda en pesos, la segunda línea, la colocación que hizo el gobierno de deuda en pesos, y la tercera, la diferencia entre las dos, lo que es la colocación neta. Toda vez que este dato es positivo, me está diciendo que se colocó más deuda de la que vencía. Entonces, ¿qué estuvo haciendo el gobierno? Sacando pesos de la economía. Y como está con superávit fiscal, estos pesos no los usa para financiar un déficit fiscal, sino es de nuevo, está aspirando pesos de la economía. Y fíjense, desde diciembre hasta julio inclusive, todos los meses, vía deuda en pesos, el gobierno estuvo sacando pesos de la economía. Entonces tengo que, por un lado, el gobierno chupó pesos por superávit fiscal. Por otro lado, tengo que el gobierno chupó pesos porque está sobrecolocando deuda. Entonces, cuando yo junto estas dos cosas y veo cuál es el impacto de las operaciones del sector público sobre la base monetaria o sobre el mercado de pesos,
Esta fue la evolución del 12 de diciembre. Que, fíjense, todo negativo, cada vez más negativo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que desde el 12 de diciembre hasta ahora, el gobierno aspiró casi 24 billones de pesos de la economía a través del superávit fiscal y la sobrecolocación de deuda. Entonces, si volvemos al balance del Banco Central y vemos lo que era crédito al sector público, el crédito al sector público del Banco Central no solo que no creció, sino que fue enormemente contractivo. Todo esto fue un superávit y sobrecolocación de deuda que en vez del gobierno pedirle plata al Banco Central, el gobierno le devolvió plata al Banco Central y canceló deuda. Segundo grifo, los pasivos remunerados. Y acá lo que se empezó con el canje de pases por LECAP inicialmente, hasta que se terminó eliminando las pases. Estos son los pasivos remunerados del Banco Central desde el 12 de diciembre hasta la actualidad. Fíjense que primero hay una pequeña área que se llama las LELIQs, que eran las famosas bolas de las LELIQs, que si este gráfico yo lo tiro para atrás, en realidad había muy pocos pases pasivos y todo era LELIQs. Pero cuando Milei empezó a hablar de la bola de las LELIQs y que eran un problema, ¿qué hicieron los bancos? Cancelaron la LELIQ y se fueron a pases. Entonces la bola de la LELIQ se convirtió en una bola de pases que siguió creciendo, 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 hasta que en algún momento el gobierno dijo, yo voy a eliminar voy a reducir y voy a eliminar los pasivos remunerados. ¿Qué es lo que hizo? Primero, empezó a bajar la tasa de política monetaria. ¿Para qué? Para hacerlo menos atractivos estos pasivos monetarios, para que de alguna forma los bancos, en vez de tener pases pasivos, compren deuda del gobierno, que hagan un canje de esa deuda. Pero después en el extremo, el gobierno que hizo decidió eliminar los pases pasivos. Hoy ya no hay LELIQs en el Banco Central, no hay pases pasivos, no hay nada, digamos. Entonces, primero que se hizo, se bajó la tasa de interés. Cuando yo tengo una deuda y bajo la tasa, la carga de intereses cae, pero después sobre esa baja en la tasa de interés, ¿qué hice? Bajó el stock de deuda. Entonces, cuando yo agarro los dos componentes y me fijo dentro de los factores de explicación de la base monetaria, el concepto de intereses, desde el 12 de diciembre, esto es acumulado, todos los intereses que venía pagando el Banco Central por la deuda remunerada. Fíjense cómo a principios de mayo esa pendiente cambia, venía creciendo a un ritmo y acá empieza a crecer a otro ritmo. Y en realidad, si esto lo estiro hasta hoy, se quedó flat. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Banco Central no paga más intereses. ¿Por qué? Porque eliminó los pases pasivos. Primero bajó la tasa de interés, pero después bajó los pasivos remunerados hasta extinguir los pasivos remunerados. Entonces, no tiene más deuda el Banco Central. Claramente, en el mientras tanto, el gobierno obstinado por reducir el balance del Banco Central, a mi entender, de manera equivocada. ¿Por qué? Porque Milei decía, yo le voy a poner una bomba al Banco Central, y en realidad la bomba se la puso el 12 de diciembre. ¿Cuándo se la puso el 12 de diciembre? El día que devaluó y saltó la inflación. Ese día, todos los pasivos del Banco Central remunerados y no remunerados en términos de poder de compra, se licuaron enormemente. Y si uno lo mide en términos de dólares, la ganancia que tuvo el Banco Central por esa devaluación fue de 80.000 millones de dólares, ¿sí? Con lo cual la bomba ya se le había puesto. Pero está claro que por algún motivo no les gusta que el Banco Central exista, entonces quieren reducir ese balance del Banco Central. ¿Y qué terminaron haciendo? Extinguiendo los pases pasivos. Pero de nuevo, no fue gratuito. ¿Por qué no fue gratuito? Esta fue la baja en la tasa de política monetaria y esta fue la baja en la tasa de plazo fijo. Claramente, el banco toma depósito y lo colocaba en pases a esta tasa, la línea negra. Ahora, si el Banco Central me va bajando la tasa de pases, ¿qué hacen los bancos? Van bajando la remuneración a los plazos fijos. ¿Hasta qué nivel? Si yo mido acá tasa efectiva mensual en dólares, pero en dólares tomando la depreciación del 2% del tipo de cambio oficial, cuando el Banco Central hizo la última baja de tasa, ¿qué es lo que ocurrió? La tasa efectiva mensual en dólares era del 0,5%. Si yo anualizaba esto, me daba una tasa de un poco más del 6% en dólares. Sí,
el tipo de cambio iba al 2%. ¿Qué quiere decir? Que por tener un plazo fijo en un banco, si el contado con liqui no se depreciaba más que ese 2%, mi ganancia esperada era 6% en dólares cuando un bono del Tesoro me rinde 5,25. Entonces, ¿qué generó esto? Claramente que alguien decidiera dolarizar su portafolio. En la medida que algunos decidieron dolarizar su portafolio, amplió la brecha cambiaria y esta línea acá roja, que en realidad está medida con un crawling del 2%, si yo la hiciese con el contado con liqui, se volvió fuertemente negativa. ¿Y qué sabemos de Argentina? Que si hay algo que hacemos los argentinos es que cuando sube el precio del dólar, todos salimos corriendo a comprar. Entonces eso me pone más presión sobre la brecha y es un círculo vicioso. Pero habíamos dicho en su momento, ya hace un par de comités, que en realidad, como los fundamentos de la economía seguían siendo superávit fiscal y sobrecolocación de deuda, y si bien hay un poco de licuadora y hay un poco de motosierra, yo digo, en realidad lo más importante acá es la secadora, la aspiradora. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que todo el tiempo está sacando peso de la economía. Entonces, de corto plazo podía haber una suba de la brecha cambiaria, pero en la medida que el gobierno siguiese sacando peso de la economía, indefectiblemente la brecha iba a terminar cayendo. Mucha gente preguntaba, ¿y el Banco Central no va a volver a subir la tasa de política monetaria? Y la respuesta es impensado. ¿Por qué es impensado? Porque eso es el peor error que puede tener un banco central es la pérdida de la reputación. Mucho o poca, pero lo peor que te puede ocurrir es perder la reputación. Si vos bajás 4 veces seguidas la tasa y después la tenés que subir, claramente cometiste un error. Pero también decíamos, esto lo tiene que ajustar el mercado. Y fíjense cómo esa tasa de plazo fijo empezó a subir y ya está casi al mismo nivel que tenía antes de la última baja de la tasa de pases pasivos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque las entidades financieras tenían acá pases pasivos al 40% y de golpe, ¿qué hicieron? Empezaron a cancelar pases pasivos y a colocar en LECAPs al 60%, entonces pueden empezar a remunerar mejor los plazos fijos y volvió al nivel previo a la última baja de pases pasivos y todo esto hace que de golpe la tasa en dólares al 2% es una tasa anualizada del 12%, mucho más atractivo que una tasa del 6%, pero además, en la medida que el contado con liqui se tranquiliza o incluso se aprecia, la ganancia en dólares ya no es 12% anual, sino puede ser mucho más si uno hace el carry. Además de esto, el gobierno solucionó el tema de los puts. ¿Qué eran los puts? El gobierno anterior, en pos de colocarle deuda a las entidades financieras, que es lo que se le ocurrió, como ya las entidades financieras habían cubierto el nivel regulatorio de deuda del gobierno que podían tener, se les ocurrió decir, bueno, hagamos una cosa, te sigo colocando deuda, pero la deuda nueva viene con una garantía que en cualquier momento el banco que tiene ese bono podía ir al Banco Central y venderle el bono al precio del cierre del día anterior. Entonces, de esa forma le daba liquidez y no solamente que le daba liquidez, sino que si hoy había un gran problema, yo le podía vender hoy los bonos al Banco Central al precio del cierre de ayer. Entonces, de alguna forma garantizaba la liquidez, pero también garantizaba un precio. ¿Qué logró mediante negociaciones el gobierno con las entidades financieras? El rescate del 78% de esos puts, queda un 22% restante, pero ese 22% restante está compuesto en parte de puts europeos, que no los puede ejecutar la entidad financiera cuando quiere, sino solamente el último mes antes del vencimiento del bono. Entonces ese ya no es un riesgo que cualquier día puede salir corriendo los bancos a cancelar los puts. Y lo segundo, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, hay otra parte que está en manos de entidades que seguramente no va a ejecutar los puts. Entonces, también se resolvió el tema de los puts, que era otra fuente potencial de emisión de pesos, más allá de que siempre estaba la duda qué iba a hacer un banco que ejecute un put. En el momento que ejecuta el put y se hace de pesos,
con esos pesos tiene dos alternativas. O compra otro activo o le devuelve a los depositantes y cierra el banco. Como yo no creo que los bancos estén buscando salirse del negocio, en el momento que se ejecuta el put, esos pesos tienen que ir a terminar en otro activo indefectiblemente. Finalmente, la cuarta ventanilla era la emisión de peso contra compra de divisas. Esta área en rojo de acá son todos los pesos que viene emitiendo de manera acumulativa desde el 12 de diciembre hasta ahora el Banco Central para comprar dólares en el mercado de cambio. ¿Cuánto? Casi 15 billones de pesos emitió el Banco Central. ¿Para qué? Para comprar dólares en el mercado de cambio. Y esta área negra de acá son los pesos que se destruye cada vez que el gobierno le compra dólares al Banco Central para hacer frente a los pagos de deuda externa. ¿Qué le permitió al Banco Central toda esta emisión de pesos? Bueno, la contraparte de esa emisión de pesos fue toda esta compra de dólares, que cuando nos fijamos en los últimos 7 meses corridos, el récord histórico. Entonces, de nuevo, esa emisión de pesos, lo que le permitió al Banco Central fue recomponer fuerte o comprar comprar muchos dólares en el mercado de cambio. ¿Cuántos? Cuando asumió el gobierno, el Banco Central tenía 21.200 millones de dólares de reservas brutas, llegó a tener 29.000 a fin de junio, hoy está en 27.400. ¿Por qué? Porque hay que ir pagando deudas. Cuando uno se fija qué pasó con las reservas netas, el gobierno asumió con un negativo de 11.400 millones de dólares, llegó a tener un negativo de 2.800, ahora está en un negativo de casi 6.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno le está comprando dólares al Banco Central. ¿Para qué? Para pagar el cupón del GL30, los intereses, la deuda que tienen dólares. Bueno, ¿a quién le compra? Le compra al Banco Central. Ahora bien, cuando vemos ese balance del Banco Central y vamos solamente a la compra de divisas, ¿qué es lo que dijo el Banco Central? De nuevo, recuerden que veníamos planteando que el siguiente paso para la flexibilización del cepo, ¿qué tenía que ser? Prolongar el plazo de la obligatoriedad de los exportadores para liquidar las divisas o eventualmente eliminarlo. Pero el gobierno tuvo una solución por ahí más práctica, digamos, claramente menos naif que la mía. ¿Qué es lo que planteó el gobierno? Yo no estoy dispuesto a dejar en manos de los exportadores la decisión de vender los dólares. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Que los exportadores me vendan los dólares, yo le voy a dar todos los pesos y si esos pesos no los quieren, bueno, que vayan al mercado de cambio y yo lo espero en el mercado de cambio. ¿Cómo el esquema que planteó el gobierno? El exportador está obligado a liquidar las divisas de la exportación. Supongamos que el exportador le vende 100 dólares al Banco Central. Como contraparte, el Banco Central tiene que emitir a un tipo de cambio de 990.000 pesos, ¿ok? Ahora supongamos que este exportador no quería los 90.000 pesos y vendió los 100 dólares porque está obligado. Entonces, ¿qué hace? Se los devuelve al Banco Central a estos 90.000 pesos. ¿Y qué hace el Banco Central? Los compra en el contado con liqui a un tipo de cambio inicialmente de 1.500 y gasta 60 dólares para absorber los 90.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Al final del día, los 90.000 pesos que emitió el Banco Central lo terminó esterilizando, no expandió la base monetaria y el Banco Central acumuló 40 dólares de reserva. ¿Cuál es el esquema que planteó el gobierno? Y esto es lo que hay que tener, es la clave de todo el esquema. Esto es la base monetaria. De nuevo, si vamos al balance del Banco Central, la base monetaria, que son los pesos que tenemos nosotros en el bolsillo, los papelitos de color que tenemos en la billetera, los pesos que tienen los bancos como efectivo, más los encajes de los bancos en el Banco Central. Eso es lo que se llama la base monetaria. Y esto es la evolución de la base monetaria medida en billones de pesos constantes de abril del 2024. Y esto es lo que se llama la base monetaria amplia, donde la base monetaria amplia es la base monetaria más los pasivos remunerados que tenía el Banco Central.
Acá entraban en algún momento las LEVAX, después entraron las LELIX, después entraron los pases pasivos. ¿Y qué es lo que muestra el gobierno? Lo que te muestra el gobierno es, fíjate cómo desde que asumimos venimos reduciendo fuertemente la base monetaria amplia, al mismo tiempo que la demanda de pesos se viene recuperando en el margen. Ahora, ¿qué es lo que plantea el gobierno como nuevo esquema? Dice, al mes de abril, la base monetaria eran 15 billones de pesos, equivalente a 2,6 puntos del PBI. Y si veo la base monetaria amplia, era 47,7 billones, equivalente a 9 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el gobierno? Lo que está planteando el gobierno es que la base monetaria puede crecer ¿hasta dónde? Hasta llegar a este 9 puntos del PBI, que en realidad es el promedio histórico de la base monetaria. Si uno se va hacia atrás y ve el nivel de base monetaria promedio histórico de Argentina, está en torno a 2 puntos, perdón, a 8,5, 9 puntos del producto, lo que actualmente está en 2,5 del PBI. Entonces, varios temas a tener en cuenta. Primer tema, hay mucha gente que dice, este esquema va a ser sumamente recesivo. ¿Por qué? Porque si hay demanda de pesos y el Banco Central no satisface la demanda de pesos, eso claramente se paga en recesión. Entonces, primer punto, erróneo. ¿Por qué? Porque el Banco Central en realidad sí está dispuesto a financiar la demanda de pesos. Es más, está diciendo, actualmente está en un nivel más o menos de 3 puntos, 3,2 del PBI, el histórico fue 9. Bueno, yo estoy dispuesto a expandir la base monetaria hasta llegar a ese histórico de 9 puntos del producto. O sea, está diciendo casi que estoy dispuesto a triplicar la base monetaria. Segundo punto importante, mucha gente empezó a decir, no, bueno, pero ahora el Banco Central no va a poder comprar dólares. De nuevo, erróneo. Si el Banco Central está diciendo que está dispuesto a satisfacer esta demanda de base hasta llegar al equivalente a 9 puntos del producto, lo que me está diciendo es que como no va a emitir pesos para financiarlo el gobierno, ni va a emitir pesos para pagar intereses, la única emisión de pesos posible que tiene hoy el Banco Central es contra la compra de dólares. Entonces, ¿puede comprar dólares? Sí, puede comprar dólares. Tercer punto, el Banco Central de alguna forma dijo, yo voy a esterilizar toda la emisión de pesos. A ver, yo voy a mantener la base monetaria amplia. Pero dice, yo no voy a mantener la base monetaria amplia en 9,1, que era lo que tenía el nivel de abril. Ahora eso actualmente está en torno a 3 puntos del producto. Entonces, de nuevo, esto permite esa expansión, pero después se guarda un grado de discrecionalidad importante. ¿Cuál es el grado de discrecionalidad? Que no está claro tampoco si la meta es diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. ¿Qué quiere decir? Que si el Banco Central compra dólares y emite pesos, no está claro que de alguna forma esa obligación autoimpuesta que se pone el Banco Central de recomprar los pesos, la tiene que realizar el mismo día, en la misma semana, en el mismo mes, en el trimestre, en el semestre, en el año. Entonces, de nuevo, si uno dice este dibujo, a ver, este dibujo claramente va a ir hacia arriba. Y creo que cómo lo va a manejar el Banco Central con lo que venimos diciendo hace 7 meses que va a ser el termómetro de la economía. ¿Cuál es el termómetro de la economía? La brecha cambiaria. Entonces, ¿cómo me imagino que va a funcionar la política monetaria y cambiaria? El Banco Central, cuando venga un exportador y le venda dólares, obligado, va a emitir los pesos. Si esos pesos me genera presión sobre la brecha cambiaria, me está diciendo que son pesos no deseados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar los dólares que me vendió el exportador, ir al contado con liqui, vendérselo contra pesos y seguir chupando pesos en el mercado de contado con liqui y controlar la brecha. Ahora, si el Banco Central emite pesos contra la compra de dólares compulsiva del exportador y yo voy emitiendo pesos y eso no me sube la brecha cambiaria, ¿qué me está diciendo? Que son pesos que demanda la economía. Entonces voy a seguir este sendero y voy a ir creciendo esa demanda, satisfaciendo esa demanda de pesos
y como contraparte voy a ir acumulando reservas. Cuarto punto, cuando dicen eventualmente, si todos los dólares que compra el Banco Central en el mercado de cambio lo tiene que vender en el contado con liqui, el Banco Central no va a acumular reserva y no se puede pagar la deuda. Falso. ¿Por qué? Porque en muchos países el gobierno va a comprar dólares en el mercado de cambio como cualquier otro sector de la economía. Digamos, acá se decidió que el gobierno le compre los dólares al Banco Central. Pero hay otros países, por ejemplo Chile, donde el gobierno cuando necesita dólares, ¿qué hace? Va al mercado único y libre de cambio como el exportador, el importador, el que tiene que girar utilidades, dividendos, el que sea, y ¿qué hace? Compra los dólares en el mercado de cambio. Entonces, de nuevo, creo que si uno piensa el modelo es recesivo, creo que no es recesivo. ¿Por qué? Porque de alguna forma está permitiendo casi triplicar el nivel de base monetaria hasta que vuelva a los niveles históricos. Segundo, el Banco Central va a poder acumular reservas siempre y cuando la brecha no suba. Cuando suba la brecha, ¿qué va a hacer? Va a usar los dólares para intervenir el contado con liqui, seguir secando la plaza de peso y lograr que la brecha cambiaria se mantenga o incluso se reduzca. Tercer punto, bueno, el Banco Central va a poder comprar dólares. Y cuarto, el gobierno podría comprar dólares en el mercado oficial de cambio. Veníamos diciendo, ¿cuál es el termómetro del programa? La brecha cambiaria. Esta es la evolución del tipo de cambio oficial, esta es la evolución del contado con liqui, que tocó un máximo a mediados, perdón, durante el mes de junio, a partir de ahí bajó, se estabilizó, y esta es la brecha cambiaria, que llegó a casi 60% y hoy está en torno a 40%, bajó 20 puntos la brecha cambiaria. Ahora, cuando ocurre esto, siempre encontramos un problema adicional, decimos, pero no se acumulan reservas. Yo le mostré hace un rato un gráfico que le mostraba que la acumulación de reservas desde que asumió el gobierno es récord histórico. Pero es cierto que si tomo el último mes, en realidad el Banco Central está perdiendo reservas. Entonces, mucha gente empieza a plantear, bueno, acá hay un problema. Vamos por partes. Esta es la liquidación de divisa que hace la Cámara de Industriales Aceiteros del país, que es gran parte de las liquidaciones de divisa del sector agropecuario. A lo largo del 2020 liquidaron 20.000 millones de dólares, en el 21 34.000 millones de dólares, en el 22 más de 40.000 millones de dólares, en el 23 volvieron a 20.000 y esto como viene hasta el mes de junio. Hasta el mes de junio, y estos son liquidaciones tanto en el multi como en el contado con liqui, viene liquidando a la misma velocidad que lo hizo el año pasado con sequía. Entonces uno dice, acá el sector exportador me está pisando, están sentados sobre los hilos bolsa. Entonces vamos a ver qué está pasando con las exportaciones. Esto es primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado. La última columna me muestra qué está pasando con las exportaciones y con las importaciones en volúmenes, en cantidades, no en precio. Fíjense, la exportación de productos primarios, que son productos agropecuarios no procesados, crecieron 55% interanual en volumen. Y lo que es manufactura de origen agropecuario, que es el agroprocesado, crece 30% en volumen. Entonces, con estas tasas de crecimiento, ¿cómo podemos creer que hay alguien que está sentado sobre los hilos bolsa? Bueno, podría estar ocurriendo que se esté exportando, pero que no se estén liquidando las divisas. Pero como está la obligación de liquidación, en algún momento se van a tener que liquidar esas divisas. Dos puntos más interesantes a marcar de este cuadro. Primero, el primer semestre del año pasado, Argentina tenía un déficit comercial de 4.500 millones de dólares. Este año un superávit de más de 10.000 millones de dólares. La balanza comercial mejoró en más de 15.000 millones de dólares. Obviamente, parte que este año no hay sequía, las exportaciones, aún con la baja de precio en los bienes exportables, mejoran 14% interanual. Y otra parte es explicado por la recesión y la sobreacumulación de bienes exportados el año pasado, cuando podía acceder a un mercado de cambio subsidiado por el gobierno, que hacía todo el mundo y comprar la mayor cantidad de bienes importados posible, con una baja de casi 30% en las INPO.
pero la balanza comercial mejoró más de 15.000 millones de dólares. Segundo punto interesante, y teniendo en cuenta la dinámica que puede tener Argentina futura, fíjense, la exportación de combustibles y energía creció 30% interanual en volumen y la importación de energía cayó más de 50% en volumen. Esta es la dinámica energética que venimos insistiendo hace mucho tiempo. En la medida que Argentina siga desarrollando Vaca Muerta, con la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, con la eventual reversión del gasoducto norte que nos permita exportarle gas a Brasil, con la eventual planta de licuificación de gas y con la ampliación de la planta de urea de Profertil, todo eso te va a permitir de alguna forma expandir las exportaciones, ya sea de energía o de algún tipo de producto, como podría ser los intensivos en energía, que te van haciendo una dinámica de la balanza comercial sumamente positiva para Argentina. De hecho, fíjense el saldo comercial energético, solo export de energía menos impos de energía. El año pasado tenías un déficit de 800 millones, este año tuviste un superávit de 2.800, una mejoría de 3.500 millones, a pesar que el clima fue mucho peor que el del año pasado, digamos, el frío mucho más extremo que el año pasado, y tenés esta mejora en la balanza comercial energética. Ahora hay gente que dice, no, bueno, pero fíjate, si vos vas al mercado de soja, el año pasado el sector agropecuario terminó con stock de soja de 15 millones de toneladas y este año está terminando con 32 millones de toneladas de stock. Acá se están sentando sobre los hilos bolsa. Bueno, vamos un poquito para atrás. Nos fijemos siempre con cuánto terminó las campañas anteriores de soja el sector agropecuario. Para el sector agropecuario, claramente su unidad de cuenta es el grano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? En la medida que se duplicó la producción, bajaron las importaciones, subieron las exportaciones, subió la molienda, ¿qué hice? Recompuse los stocks que solía tener siempre. Entonces, no es un comportamiento diferente al que suele tener el sector agropecuario. El comportamiento es el mismo que tenía cualquier año de no sequía. Y si vemos el caso del maíz, menos marcado, pero lo mismo. Subiste de 36 a 16 millones de toneladas de stock, cuando históricamente estabas teniendo en promedio más de 20 millones de toneladas de stock. Entonces, de nuevo, ¿qué estás haciendo? Recomponiendo los stocks que siempre supo tener el sector agropecuario en años de no sequía. Siguiente punto, dice, es imposible pagar la deuda. A ver, primera cosa que hay que tener claro respecto a la imposibilidad de pagar la deuda es que el mercado le hace un ejercicio a Argentina que ningún país del mundo ni ninguna empresa serían posible de superar ese estrés test. ¿Cuál es? Bueno, a Argentina se le pide, mostrame cómo vas a hacer para pagar el 100% de los intereses y de la amortización de capital los próximos 5 años. Y si ustedes hacen ese ejercicio en cualquier país del mundo o cualquier empresa, todos somos insolventes, porque nadie puede pagar el 100% de los servicios de la deuda. De hecho, digamos, las deudas, en realidad nadie espera que se pague. ¿Qué es lo que se espera que se haga con la deuda? Lo que se espera es lograr la refinanciación de los vencimientos. Estos son los pagos de intereses que tiene que hacer Argentina en lo que resta del año: 2.800 millones de dólares, 13 millones de deuda de mercado, 1.500 con el Fondo Monetario, 940 con otro organismo internacional y los otros pagos menores. Y estos son los pagos que hay que hacer de intereses el año que viene. ¿Cómo se pagan estos intereses? Con el superávit en cuenta corriente. Digamos, esto se financia básicamente con el superávit comercial y que la proyección es que el año que viene tengas un superávit comercial similar al de este año, no tanto por la baja de importaciones, pero sí fundamentalmente por la dinámica energética. Entonces, ¿cómo se pagan estos intereses? Con el superávit básicamente comercial o con el superávit en cuenta corriente. Pero el gobierno, ¿qué hizo? No solamente eso, sino que le compró dólares al Banco Central y depositó los dólares para cubrir el pago del pago de intereses de enero del año que viene.
Entonces el gobierno está diciendo, yo ya te deposité la plata para pagar los intereses de enero del año que viene, para que no haya duda que te voy a pagar esta amortización de intereses. Ahora, por otro lado, están los vencimientos de capital. Hasta fin de año, 1.900 millones de dólares, 3 en bono, 1.000 del BOPREAL. Que esto, ¿cómo se va a lograr? De nuevo, esto básicamente se tiene que lograr con la baja del riesgo país y accediendo al mercado de cambio. Y estos son el año que viene, 11.800 millones de dólares, 5.800 de deuda de mercado, 3.000 de BOPREAL. Y de nuevo, esto se tiene que lograr con la baja del riesgo país, con el acceso al mercado de capital. Y si no se logra, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno, según lo que dice, ya tiene acordados ripos. ¿Qué es el ripo? Darle algún activo en garantía a un pool de bancos. ¿Para qué? Para que me financie este vencimiento. Entonces el gobierno está diciendo, te estoy garantizando el pago de intereses y si no puedo acceder al mercado de capitales a una tasa de interés baja, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ejecutar un ripo contra un grupo de bancos. ¿Para qué? Para garantizarte el pago de esta deuda. Entonces, de nuevo, no se puede pagar la deuda. De nuevo, eh, creo que a ningún país del mundo se le pregunta cómo vas a hacer para pagar estos 12.000 millones de dólares el año que viene. Tampoco a ninguna empresa. Bueno, puede ser que reputacionalmente argentino nos hayamos ganado esa desconfianza del mercado, pero de nuevo, la idea no es repagar 12.000 millones de dólares, sino conseguir la refinanciación a tasas de mercado, claramente no las actuales, sino mucho más bajas. Y si no se logra, bueno, habrá que ver cómo se arma el ripo ese para garantizar el repago de la deuda. Dentro de esto, y si vamos a intereses, están los pagos que le tiene que hacer Argentina al Fondo Monetario y parte de el discurso del presidente contra el Fondo Monetario, que es básicamente, le tengo que pagar 4.500 millones de dólares de intereses y en realidad de capital no hay que pagar nada durante este año y el año que viene, y no me das un nuevo programa que me permita refinanciar esos intereses cuando estoy, digamos, estoy con superávit fiscal, bajando la tasa de inflación, después vamos a entrar en el tema de actividad económica, estoy haciendo todo lo que buscaría un programa del Fondo Monetario, quizás no con la receta del Fondo Monetario, sino con otra receta, y estoy logrando los objetivos que siempre busca un programa. Y no me estás dando un nuevo programa. Bueno, creo que esa es la próxima discusión que se viene por delante. ¿Cómo hace Argentina para lograr refinanciar los vencimientos con el fondo? Que también ayudaría, primero, a despejar el pago de deuda con el fondo, pero además con otros organismos internacionales que de alguna forma están supeditados a ese acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuál es la respuesta del mercado? Primero, la deuda que ajusta por inflación. Esto es el rendimiento de la deuda que ajusta por inflación ayer y esto era el 19 de julio. Claramente aumentó el rendimiento. ¿Por qué? Porque mientras tanto van saliendo datos que van convalidando la baja en la tasa de inflación y el gobierno, ¿qué te dijo? Te voy a secar más la plaza de pesos. Entonces, si el gobierno seca más la plaza de pesos, claramente la inflación va a ir a la baja y esa inflación a la baja hace que los activos que ajusten por inflación sean poco atractivos. Veamos qué pasa con la deuda a tasa fija, la deuda del gobierno. Este era el rendimiento ayer y este era el rendimiento el 19 de julio. ¿Qué hace? Cayó el rendimiento. ¿Por qué? Porque claramente se vuelve más atractiva la tasa fija, la curva del ECAPS. Porque si yo veo que el gobierno primero va a controlar la inflación, pero además me va a controlar la brecha cambiaria, ¿qué hay? Tengo la posibilidad de nuevo de hacer carry. Para que ustedes tengan una idea, lo que pasó en los últimos 10 días, desde el viernes no pasado, sino el anterior, hasta ayer, el rendimiento de las LECAP estuvo subiendo entre 1,5% y 2% y el contado con liqui bajó casi 2,5%. O sea, la ganancia en dólares por tener LECAPs los últimos 10 días es casi del 4% en dólares en 10 días. No, no anualicemos eso porque sería algo claramente astronómico la cifra. Ahora,
De nuevo, se dice, no, pero el riesgo país está subiendo. Y es cierto, el riesgo país está subiendo. Ahora fíjense qué le está pasando al riesgo país relativo a Argentina respecto al mundo o Argentina respecto de emergentes. Sí, está subiendo en todos los países emergentes el riesgo país. ¿Por qué? Porque el mundo se va desacelerando, porque si Estados Unidos se desacelera con un China que también se desaceleró respecto a los últimos años, lo mismo que una Europa, y todo el mundo se va desacelerando, y el dólar, en realidad veníamos con un dólar depreciado, y ese dólar depreciado ayuda al precio de las materias primas, pero cuando el dólar se fortalece me baja el precio de las materias primas. Entonces pensemos en economías emergentes con menor actividad económica y baja del precio de las materias primas, todo se vuelve más riesgoso. Entonces sube el riesgo país en Argentina, pero sube en todos los países de la región. Obviamente, el riesgo país de Argentina es 3 veces el resto de los países de la región. Pero de nuevo, la suba del riesgo fue algo generalizado. Esto es la evolución del GD30, llegó a valer casi $60, hoy en torno a 53, $54. Y esta es la curva de rendimiento que tenían ayer la deuda en dólares de Argentina. Esta es la del 12 de julio, que llegó a tener rendimientos un poco más bajos que los actuales. Y esta es la curva de rendimiento hard dólar de Argentina cuando asumió el gobierno el 7 de diciembre. Si uno ve los rendimientos relativos, de nuevo, un bono argentino rindiendo casi 25%, con un Ecuador de 17% y el resto de América Latina abajo del 6%, y con la persistencia del ajuste fiscal, con un gobierno que te va bajando la tasa de inflación, que está viendo, te está garantizando de alguna forma el pago del próximo cupón de intereses y está o tendría negociado ya un repo para garantizarte el pago de capital del año que viene. La verdad que yo creo que esto más que es más una oportunidad que un factor de riesgo en Argentina. Obviamente, ¿cuál es el riesgo? Y que el gobierno por algún motivo decida abandonar el ajuste fiscal. Si me preguntan a mí, da la sensación por lo que uno escucha que si hay algo que no está dispuesto a aflojar el gobierno es el ajuste fiscal. Pero seguramente muchos de los que estamos acá van a decir, ¿y aguanta el tema social? Entonces vamos a ver dos variables que creo yo que son cómo hay que medir el éxito del programa. Esto es el dato de inflación mes a mes desde diciembre del año pasado hasta junio de este año. El salto inicial, cuando devalué, subí el impuesto país, casi que liberé el precio de los combustibles, el precio de las prepagas. El mes de enero siguió alto. ¿Por qué siguió alto? Porque todas las medidas que se tomaron a partir del 12 de diciembre impactaron en 12 días de diciembre, perdón, en 18 días de diciembre y en 12 días de enero. Entonces seguías teniendo un efecto de arrastre, pero ¿qué era qué pasó a partir de ahí? Y el crawling fue al 2%, con lo cual los bienes exportables empezaron a ir al 2%. Los bienes importados empezaron a ir con el crawling del 2%, porque además el impacto del impuesto país lo tuve los primeros 2 meses y después desaparece. Entonces todo empieza a desacelerar. Estos eran los puntos colorados, son las proyecciones que hicimos nosotros de inflación el 20 de diciembre para cada mes hasta fin de año, pero esto hasta junio. ¿Qué viene ocurriendo? Viene ocurriendo exactamente lo esperado. Incluso en el mes de junio, digamos, le pegamos, porque le pegamos, hasta el primer decimal en el dato de inflación que habíamos proyectado 7 meses atrás. Ahora de nuevo, ¿por qué uno esperaba esta evolución? Porque en la medida que el crawling va al 2%, todos los bienes exportados van al 2%, todos los bienes importados van al 2%, los salarios, decíamos, era clave frenar la calecita de precios relativos, y se ve que los salarios en el margen están yendo al ritmo de la inflación un poquito más, pero no recomponiendo la pérdida inicial. Eso era clave en el programa. Y además, todo lo que es tarifa, nosotros acá teníamos más inflación de la que terminó siendo, porque creíamos que las tarifas le iban a ajustar más rápido.
Después tenemos un poco menos de inflación. ¿Por qué? Porque empezaron a ajustar un poco más tarde, pero todavía falta algún ajuste del precio relativo de servicios públicos, que una vez que se termine ese ajuste, ¿a qué ritmo van a ir las tarifas? Y al ritmo del crawling. Entonces, si uno, algo que venimos planteando hace meses, en realidad el mercado dice, esto va a un salto cambiario o una aceleración del crawling. Y en realidad nosotros lo que venimos planteando es, no, en la medida que la tasa de inflación empiece a converger al crawling del 2%, en realidad el crawling te empieza a poner un piso a la inflación en torno al 30% anual. Si querés bajar la inflación, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que bajar el crawling. Esto no va ni a un salto cambiario ni a una aceleración del crawling, sino a una baja del crawling. Esta es la evolución del tipo de cambio futuro a diciembre. Desde enero de este año, el mercado arrancó esperando un tipo de cambio en diciembre de este año de 1.950 pesos por dólar a principio de año. Eso fue cayendo, 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 hasta que llegó a un nivel de 1.150. Con la volatilidad del último tiempo y la suba del contado con liqui, llegó hasta 1.230 y ahora de nuevo se fue para abajo y está casi en los niveles mínimos la expectativa del dólar futuro a diciembre de este año. De nuevo, si uno agarra el rendimiento de la deuda en pesos y a eso le pone adicionalmente la apreciación que está teniendo el contado con liqui luego de tocar máximo, la tasa en dólares implícita es muy elevada. Veníamos diciendo, es importante si el aumento de la brecha iba a tener algún impacto en precios. Y decíamos, para eso hay que ver los precios mayoristas. No porque precios mayoristas anticipe IPC, sino porque el INDEX separa qué pasa con productos nacionales y con productos importados. Primer tema interesante, fíjense cómo la inflación mayorista va convergiendo al 2% de crawling. Va desacelerando y se va estabilizando cerca del crawling. Ahora, fíjense lo que venía pasando con los precios importados. Marzo, deflación, abril cero, mayo de nuevo deflación, y en junio, cuando como había subido la brecha mayo y junio, volvimos a tener una inflación del 2,2% de los bienes importados. Entonces, de nuevo, esto puede haber sido por el incremento de la brecha. Si la brecha se mantiene controlada y el mercado sigue con una expectativa del ROFEX a menos de 1.200 y cayendo, ¿qué vamos a empezar a ver? Posiblemente empecemos de nuevo a ver deflación de precio en estos bienes. Este era nuestro modelo de proyección de inflación. Esta es la proyección que tenemos para el mes de julio. Tenemos una inflación headline de 3,8. Según lo que dijo en algún lado el gobierno, ellos tienen 3,7, pero con la core cerca de 3. Claramente tuvieron un problema en julio que con las heladas, todo lo que es alimentos frescos, digamos fruta, hortaliza y todo esto, con la helada se pierde, entonces hay un repunte en esos precios, pero cuando uno toma la inflación core, que es sacándole básicamente tarifas y el precio de los bienes estacionales, de alimentos estacionales, el gobierno está hablando de una inflación core cerca del 3%. Entonces, de nuevo, ¿qué se ve? Que la inflación sigue desacelerando. Actividad económica. ¿Qué venimos diciendo hace tiempo? Que había alguna esperanza de que haya alguna recuperación de actividad económica por tres factores. Inicialmente yo devalúo, eso genera inflación y todos necesitamos más papelito de color en el bolsillo para el día a día. ¿Y de dónde sale esa demanda de pesos? Contra caída del consumo. Una vez que ya tenemos los pesos que queremos, el consumo empieza a recomponerse en el margen. ¿Cuál era el segundo factor? Decíamos, había un tema exógeno, que era qué iba a pasar con el PBI agropecuario. Porque cuando veíamos la sequía anterior, veíamos que durante la sequía anterior el PBI agropecuario llegó a caer más del 40%, pero cuando pasó la sequía, el PBI agropecuario llegó a crecer casi 90% interanual. Entonces, ¿qué decíamos? Y hay que esperar una evolución similar este año. Bueno, fíjense cómo viene este año. La caída fue de casi 50% interanual. El último dato, mayo, más de 100% de crecimiento en el PBI agropecuario interanual, que pondera 8% en el PBI total. Entonces, ¿esto qué permitió?
que el EMAE de mayo mostrara crecimiento respecto a mayo del año pasado. O sea, un crecimiento fenomenal explicado por agro. Ahora, obviamente, eso va a pasar. Cuando pase el tema de la cosecha, después empieza a caer de nuevo esa tasa de crecimiento interanual, con lo cual el impacto mayo lo vamos a tener también en junio, pero después a partir de julio eso desaparece fuertemente. Entonces, lo que permitió mostrar un fuerte crecimiento interanual mayo-mayo, lo vamos a ir perdiendo. Pero siempre dijimos, lo importante no es ver las variaciones interanual, sino ver en el margen qué está pasando. ¿Cuál es el tercer factor que dijimos? Crédito. Pero decíamos, para eso primero tienen que bajar las tasas de interés. Esta era en marzo, la tasa de un crédito personal estaba en el 120%, hoy está en el 60%. Adelanto, en marzo estaba en el 80%, perdón, en marzo estaba en el 100%, hoy está en torno al 60%. ¿Cuánto cayeron las tasas? Casi 50% de baja en la tasa de interés. ¿Qué pasó con la relación préstamo-depósito? Y esto es lo importante, ver préstamo versus depósito. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago un depósito en el banco, estoy dejando de consumir para poner plata en el banco. Ahora, cuando el banco la presta, esto se vuelve expansivo. Entonces, lo importante no es ver préstamos, sino préstamos contra depósito. Si préstamos crece más que depósito, el sistema financiero es expansivo. Bueno, fíjense que viene pasando con la relación préstamo contra depósito. Viene creciendo y fuertemente. ¿Por qué? Porque los bancos que históricamente tomaban depósito y se lo prestaban al Banco Central como LELIQ o contrapases pasivos. Hoy el Banco Central te dijo, ¿sabes qué? Yo no remunero más los pases pasivos. Listo. Elimino los pasivos remunerados. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Le prestaban plata al gobierno. Y hoy el gobierno tiene superávit fiscal, no necesita esa plata. Entonces, no había otra alternativa, había dos alternativas. O los bancos no daban préstamos, bajaban la tasa de plazo fijo y cerraban, o salían a trabajar de banco a prestarle la plata al sector privado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que crece el crédito al sector privado. Fíjense lo que está pasando con las distintas líneas de crédito en términos reales. Desde el 12 de diciembre, en términos reales quiere decir ajustado por inflación. Adelanto en cuenta corriente subió casi 20% más que la inflación. Esto es otros adelantos, llegó a caer 60%, pero desde ahí casi que se duplicó. Documento a sola firma, lo mismo, cayó fuerte, pero desde el mes de mayo viene creciendo más de 50%. Documentos de con todo lo mismo. Esto es compra de documentos. Crédito hipotecario dejó de caer, digamos. Prendario venía cayendo, recuperándose en el margen. Personales, mucho antes empezó la recuperación y ya está a niveles de anteriores al 12 de diciembre en términos de poder de compra. Tarjeta de crédito viene con alguna oscilación, estabilizándose. Acá tenés un problema con los límites y acá tenés otro crédito también recuperándose. Y este es el total de crédito en términos reales. Cayó, tocó un mínimo en mayo y a partir de mayo crecieron casi 30% en términos reales. Entonces, ¿está creciendo el crédito? Claramente el crédito del sector privado se va recuperando. Ahora, esta es la evolución del PBI el año pasado. Y esta es la evolución del PBI este año hasta el último dato, mayo. ¿Qué decíamos nosotros en diciembre? Creemos que en el segundo trimestre se va a tocar un piso. ¿Cuándo se tocó el piso? En marzo. La variación abril contra marzo fue 0 y la variación mayo contra abril fue 1,3% positiva, desestacionalizado. ¿Qué quiere decir? Sacándole el efecto sequía del agro, la economía se recuperó 1,3% en mayo contra abril. Ahora, ¿qué es importante tener presente? ¿Qué, qué es lo que nosotros proyectamos? Esta línea roja puede seguir recuperándose y terminar en algún nivel por acá, lo que haría que diciembre de este año sea mejor a diciembre del año pasado. ¿Qué es lo segundo que haría esa línea recuperándose así? Que si yo comparo el área negra contra el área roja,
claramente el PBI interanual va a caer más de 3%. ¿Por qué? Porque no nos podemos comparar contra el año pasado, donde tenía un gobierno que vía déficit fiscal me llenaba los bolsillos de pesos que a causa de la inflación nadie los quería atesorar, entonces comprábamos cualquier bien a cualquier precio. De hecho, fíjense lo que pasó con la actividad económica entre junio y agosto del año pasado, donde se tocó un máximo reciente, entre comillas, casualmente cuando fueron las PASO. Entonces, a ver, cuando nos vayamos comparando, mayo interanual dio 2,3 positivo, junio puede dar positivo también de nuevo gracias a agro, pero a partir de julio vamos a empezar a comparar momentos de este año donde el impacto de agro desaparece contra el momento de mayor expansión fiscal del gobierno anterior. Entonces el interanual va a volver a dar negativos y puede ser que negativos grandes. Pero de nuevo, eso no nos tiene que sorprender. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué va pasando en el margen? Si esta línea roja sigue creciendo, esa es la clave. Si queremos ver cuál es el impacto de las medidas que tomó el gobierno, tenemos que ver qué le pasó al PBI neto de agro, porque agro es algo exógeno. ¿Cuánto viene cayendo la economía? Y entre 6 y 7%, bueno, es el costo del ajuste de las medidas que está tomando el gobierno. Y estos son tasas de variación interanual sector por sector, donde agro creció mayo más de 100%, minas y canteras 7,6%, la generación de luz, gas y agua claramente explicado en parte por el frío 11%, transporte y comunicaciones 3%, y después hay otros servicios que crecen, pero después tenemos sectores, construcción sigue siendo muy fuerte negativo, pero esto es mayo contra mayo. Si nos fijamos, el ISAC creció tanto en abril contra marzo como mayo contra abril. Lleva 2 meses de recuperación, incluso el ISAC, lo mismo que industria manufacturera. Entonces, de nuevo, obviamente, cada quien compara lo que quiere. Pero si comparamos contra el año pasado, tenemos que tener presente que ese nivel de actividad del año pasado era insostenible. Funcionaba en base a anabólicos, que eran el déficit fiscal y una emisión de pesos que nadie quería tener. Entonces, ¿qué creo yo? Que hay que centrarse en estos datos que son la variación mensual desestacionalizada respecto del mes anterior y se ve la combinación que cae inflación y que actividad económica en el margen se va recuperando. Dentro de esto viene el desafío político, donde el desafío político hay que tener presente un par de cosas. Primero, que los salarios en términos reales cayeron y se están recuperando en el margen. Las jubilaciones ya se recuperaron a un nivel superior a noviembre del año pasado. Veo que va bajando la inflación y que la actividad económica se recupera. Ahora, cuando uno ve índice de confianza en el gobierno, viene cayendo. Sí, es cierto, viene cayendo. Pero fíjense cómo se viene cayendo. Si me fijo históricamente, el nivel es más alto al que tuvo Alberto Fernández en todo su gobierno, salvo en marzo del 2020, cuando nos encerró y queríamos que era el padre protector que nos estaba cuidando contra la pandemia del COVID. Ahora, a partir de ahí, siempre estuvo por debajo de este nivel. Fíjense Macri, la primera parte del gobierno estuvo por arriba, la segunda mitad estuvo siempre por abajo de este nivel. Fíjense, creo que el dato que más me llama la atención a mí. Cristina Kirchner en sus 2 mandatos siempre estuvo por debajo, salvo cuando era el periodo de reelección, que tuvo una fuerte expansión fiscal que se terminó pagando con el cepo cambiario. Si no, siempre estuvo por debajo de este nivel. El único que estuvo en estos niveles casi todo su gobierno fue Kirchner. Pero de ahí en más, es cierto, está cayendo, pero en niveles elevados. Y esto es el índice de confianza del consumidor. Abajo de 50 está en terreno negativo, arriba de 50 positivo. Claramente en terreno negativo, siempre estuvo en terreno negativo. Fíjense, este es el dato del gobierno, bastante estable la confianza del consumidor desde que asumió el gobierno. Esto es la situación personal, alguna recuperación, pero estable. Esto es la expectativa de la situación macroeconómica, cayendo, pero en terreno positivo, el único indicador en terreno positivo.
Y esto es la demanda de bienes durables e inmuebles que tiene una recuperación y explicada básicamente por el crédito. Entonces, de nuevo, digamos, en terreno negativo, estable, con un deterioro de la situación macro, la personal bastante estable, porque se recuperan los salarios en términos reales y la jubilación en términos reales, y alguna recuperación en la demanda de bienes durables e inmuebles. Para terminar, proyecciones. Estas son las proyecciones y que hicimos nosotros en diciembre del año pasado, mes a mes, y esto es la proyección del REM, del relevamiento de expectativa de mercado, que es muchas consultoras y bancos que le mandan sus proyecciones al Banco Central y el Banco Central las agrupa y las publica. Bueno, fíjense, el mercado esperaba que la inflación llegue a un dígito recién en junio. Nosotros esperábamos en abril que llegue a un dígito y efectivamente este es el dato observado. En abril ya llegó a un dígito. En el mes de diciembre, nosotros habíamos proyectado diciembre, noviembre, 12 meses, 180% de inflación, el mercado 240% de inflación. Estaba proyectando 60 puntos de inflación más que nosotros el mercado. Esto es, en enero, el mercado proyecta para el año 2024 180% de inflación, nosotros 120% de inflación. Esto es la proyección hecha en enero para el año 2024. Siguen los más de 60 puntos de diferencia. Estas son las proyecciones para lo que resta del año, de junio a diciembre el mercado. El mercado dice no se va a romper el 4,5% de inflación, pero fíjense cómo ajustó ya 50 puntos su meta de inflación, la bajó de 183 a 136. ¿Nosotros qué creemos? Que la inflación va a romper el 3% y va a ir en algo parecido al 2,5% la última parte del año y acercándose al crawling. ¿Cuánto ajustamos nosotros? Nosotros ajustamos 2 puntos la tasa de inflación, cuando el mercado ajustó 50 puntos la tasa de inflación entre enero y la última proyección hecha en el mes de junio. Estas son las proyecciones que tenemos nosotros. ¿Por qué se desacelera la inflación? Porque está claro que se sigue con el tipo de cambio oficial al 2%, el contado con liqui sigue bajando su brecha. ¿Por qué? Porque al final se termina juntando con el tipo de cambio oficial. Esto hace que la inflación de bienes exportables vaya abajo del 2%. Los bienes importados, cuando bajas el impuesto país tenés deflación, después va el tipo de cambio oficial, los salarios van un poco por arriba de la inflación, pero no vuelven a recuperar la pérdida inicial. La única forma que salarios recuperen poder de compra es contra aumento de actividad económica. Y finalmente, servicios públicos, que el gobierno viene, en agosto tenemos un ajuste, en septiembre retrasa, octubre y noviembre vuelve a recuperar por arriba de la inflación, pero de nuevo una fuerte recuperación de precios relativos que no tienen que volver a los niveles de 2017 gracias a la dinámica energética. Estas son las proyecciones de inflación para lo que resta del año. Esto es el crawling que va machándose y le empieza a poner un piso a la inflación, con lo cual si querés que la inflación baje más, no hay que ni devaluar ni acelerar el crawling, todo lo contrario, hay que bajar el crawling. Y estas son las proyecciones. Actividad económica, año contra año, caída de 3,6, pero diciembre sube 0,8. Sigue la recuperación en el margen de actividad económica. Inflación, diciembre contra diciembre, 118%, con una depreciación que sigue al 2% mensual, no se abandona el crawling. En el año depreciaste 27% el tipo de cambio oficial y esto es lo que le empieza a poner un piso a la inflación en ese 27%. Esto es el tipo de cambio oficial, termina en 1017, que es mantener el 2%. El tipo de cambio contado con liquidación punta. ¿Qué va haciendo? Va bajando la brecha hasta que desaparece la brecha y cierra en torno al tipo de cambio oficial. Esta es la evolución de los salarios. Estos son los salarios en términos reales. Sigue alguna recuperación tenue en el margen. Y esto lo creemos que va a pasar con tasa de política monetaria, que es básicamente manteniendo recién a fin de año alguna nueva baja en la tasa de política monetaria, pero básicamente manteniéndose las tasas de interés. Si les parece, freno acá y quedo abierto a consultas, que me imagino habrá algunas consultas.
La verdad, Fernando, muy completo como siempre la exposición, ¿no? Y eh, ¿Superé o no, me, Saúl? me surge una duda. No, por ahí uno tiene el defecto de leer demasiadas cosas en los medios y distintos economistas y Twitter y demás, pero uno de los puntos donde se habla mucho es del atraso cambiario, ¿sí? Y de los riesgos de esto de bajar vía lo que vos alguna vez llamaste de sacar el costo Argentina, o sea, en vez de llevar el oficial al tipo de cambio paralelo, llevar del paralelo hacia el oficial, ¿sí? Que depende también de acomodar el tema impositivo, laboral y otras variables reales. Eh, ¿Vos esa crítica la consideras acertada o crees que ahí el gobierno también va a tener la pericia suficiente para hacer converger esas variables reales hacia lo que necesitan? A ver, primero, eh, Argentina está cara en dólares, ¿sí? Ahora es lo mismo que hablamos de Uruguay hace un año. Qué caro que está Uruguay. Y a nadie le pide a Uruguay que devalúe. Todo el mundo dice, no, bueno, Uruguay es caro y bueno, es caro. ¿Qué va a hacer? Nadie pide una devaluación para solucionar el problema. En Argentina sí. ¿Argentina está caro? Sí, completamente. Yo diría que no solo está, sino que es. Y en base a lo que vos decís, Saúl, los costos laborales por la contingencia, el costo del financiamiento en Argentina respecto a países de la región, la falta de infraestructura, digamos, todo eso son los costos que hacen a Argentina caro. Ahora vamos al segundo punto. Lo que dice mucha gente es, esto se soluciona devaluando. Y en Argentina siempre decimos esto se soluciona devaluando hace 70 años. Y devaluamos y a los 3, 6 meses o un año volvemos a decir, che, estamos caros, hay que devaluar de nuevo. Entonces está claro que la devaluación no es la solución. Porque cuando yo devalúo, más temprano que tarde termina pasando a precios y cuando eso pasa a precio, vuelvo a estar caro. Entonces necesito una nueva devaluación. Entonces, claramente, y yo siempre hago el chiste, digo, si la devaluación soluciona los problemas de competitividad, Argentina debería ser el país más competitivo del mundo. Y no lo somos. Entonces, claramente, la devaluación no te soluciona ese problema. Tercer punto, ¿a quién le mejora la situación una devaluación? Porque siempre se dice el agro necesita una devaluación. Vamos a ver el estado de resultado del agro y los insumos que tiene el agro son todos dolarizados, salvo la mano de obra. Y la mano de obra va a licuar los salarios hasta que vuelva a ajustar por inflación y vuelva a perder competitividad, entonces tengo que volver a devaluar. Entonces, cuando uno ve el estado de resultado, tampoco es cierto que el agro necesita una devaluación porque inmediatamente le ajustan todos sus costos. Ahora, ¿cuál sí es la ganancia de una devaluación? La ganancia de una devaluación es, si yo me endeudé en pesos, compré insumos y mientras tanto devalué, ¿qué es lo que hago? Bueno, claramente devuelvo mucho menos dólares porque en el medio se licuó la deuda. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? De alguna forma, cuando estamos pidiendo una devaluación, es licuemos las deudas en pesos. Ahora tengamos en claro que cada vez que yo licúo la deuda en pesos, le estoy licuando a alguien su acreencia o su riqueza en pesos. Entonces es el costo que Argentina no tenga un sistema financiero. Entonces, de nuevo, ¿Argentina está caro? Sí, Argentina está caro. Está caro, hay que devaluar, devaluando no se va a resolver el problema. Acá hay que enfrentar los problemas del fondo. ¿Qué genera una devaluación? Una transferencia de riqueza fenomenal del que ahorra en pesos al que debe en pesos. Entonces, esa es la gran ganancia. ¿Se beneficia el agro de una devaluación? No, porque todos sus costos los tiene dolarizados. La ganancia es recontra marginal por lo que licúa de costos en pesos. Ahora, lo que sí hay, y no es un tema del agro, sino de toda la economía argentina, que a todos nos encanta endeudarnos en pesos, en dolarizarnos, ya sea comprando dólares o comprando insumos en dólares, y después que me devalúe. Entonces sí, hice el negocio del siglo porque no pagué la deuda.
Ahora, el costo de ese es no tener sistema financiero. Entonces, te voy a responder dos cosas. Primero, ¿crees que es la solución? No. ¿Crees que el gobierno lo entiende? Claramente el gobierno lo entiende. Entonces, no va a ir por ese camino el gobierno. De hecho, perdón, lo empezamos a escuchar al presidente a decir que voy a levantar el cepo cuando el crawling caiga sobre, cuando la tasa de inflación caiga sobre el crawling y voy a bajar el crawling al cero. Bueno, creo que claramente tiene una línea muy parecida, si no la misma que la nuestra, ¿no? Entonces, perdón, y esto lo relaciono con algunas preguntas que lo hablamos ayer mientras preparábamos el comité. Yo vengo planteando hace un par de meses que el sector agropecuario, que eventualmente se está sentando sobre los hilos bolsa, esperando una suba de precios internacionales, que yo dije, los precios van a tener una tendencia a la baja o estable en el mejor de los casos, y están esperando una devaluación, y le cayó el precio internacional y la devaluación no se da. Bueno, creo que están haciendo el peor negocio del mundo. ¿Cómo andas, Fernando? Buen día. Vengo escuchando atentamente y destaco lo que hemos ya mencionado, que lo que ustedes vienen hablando, lo que está exponiendo hoy, no es la rectificación de algo que hayan expuesto de otra manera hace, o desde hace ya varios años en realidad, sino la ratificación de que se viene cumpliendo en función de que, como bien dijiste, hay una coincidencia en las políticas que se están llevando a cabo con algunas de las cosas que ustedes mencionaban, no todas. Vos has dicho varias veces que las LELIX por ahí no eran el problema de la economía argentina o el tema de la emisión para comprar reservas, donde creo que el amigo Toto está poniendo excusas, ¿sí? Para poner un marco teórico a poder intervenir en la brecha, que sí es un problema, porque la brecha genera brecha. Y bueno, para justificar que esto no es igual que el dólar soja, le metimos la dolarización endógena y algunas otras cosas, desde el punto de vista discursivo. Ahora, si te tengo que llevar no a largo plazo de la Argentina, hablemos antes de la elección del año que viene, marzo, me parece julio, que va a estar la cosecha ya embolsada, si se quiere, o cosechada, valga la redundancia. Y yendo a algún aspecto económico, pero es más que nada financiero, porque al final del día es nuestro rol. Yo te voy a decir, che, pará, ¿qué imaginas, sí, para la Argentina en junio, julio del año que viene, para esta misma fecha, digamos, en cuanto a la evolución del tipo de cambio, si hay cepo, no hay cepo, si los bonos argentinos porque pagó, porque ya bajó el riesgo país, o porque pagó y después bajó el riesgo país a través de repo, no repo, lo que fuera, o ripo? ¿Dónde imaginas que deberían estar los activos argentinos? Y obviamente, ¿dónde imaginas que un inversor que esté dispuesto a aceptar el riesgo local podría tomar provecho de estas proyecciones económicas que vos estás haciendo? A ver, tocaste varios puntos. El primero, a ver, tal cual, cuando salió el esquema de las dos brechas de equilibrio fiscal y estabilidad de tipo de cambio, es lo que hace décadas nosotros venimos diciendo, es lo que necesita Argentina para bajar la tasa de inflación. Y todo las consecuencias y la dinámica posterior era la esperable. Yo creo que ahí Ricardo tiene una frase muy buena. Ricardo dice, está pasando exactamente lo que uno esperaba. Ahora, puede haber habido un problema en qué esperaba cada uno. Por ahí había gente que esperaba que el PBI crezca 15% y que la inflación esté en cero. Bueno, está claro, ahí tenía un problema en qué estabas esperando. Nosotros esperábamos esto, una fuerte baja en la tasa de inflación con recuperación de actividad económica en el margen en la medida que siga con el ajuste fiscal y con ese crawling al 2%. En el mientras tanto generaste ruido por por lo que yo creo que fue un error de política monetaria, que fue empecinarte con hacer desaparecer el balance del Banco Central, cuando en términos reales ya lo habías licuado el balance del Banco Central. Y eso te generó demasiada baja de tasa de interés, te generó algo de pesos excedentes y presión sobre la brecha cambiaria, y como bien decía Aníbal, la brecha genera brecha. Cuando el dólar sube de precio, los argentinos, ¿qué hacemos? Salimos corriendo a comprar dólares porque no sabemos hasta dónde va a llegar el tipo de cambio.
Entonces, está bueno, la brecha genera brecha, absolutamente. Ahora, si vos me decís, una vez, a ver, pero así como la brecha genera brecha, también dijimos en los últimos dos comités, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bancarse el chubasco. Porque mientras siga secando la plaza de pesos, el fundamento es que van a faltar los pesos y la brecha va a terminar cayendo. Entonces yo para comprar dólares con token liqui necesito pesos y si el gobierno me sigue chupando los pesos, no va a haber pesos para comprar dólares, entonces la brecha va a terminar cayendo. Entonces, en los momentos eso de zozobra, de suba de la brecha, nosotros dijimos, y el gobierno se la tiene que bancar, no le queda otra, generó un problema, bueno, ahora se la tiene que bancar. Y creo que lo dicho y hecho es lo que hizo, y después lo profundizó con esta intervención en el mercado del contado con liqui, o la discrecionalidad para intervenir en la medida que lo considere necesario. La amenaza Ahora de me, la bueno, ahora me pero la credibilidad del Banco Central, sí, que en el mundo es súper importante, y acá le hemos tirado muchas veces por los bordes, decir, che, el Banco Central tiene que setear expectativas para que de alguna manera los agentes económicos actúen en consecuencia. absolutamente. Ahora me decís, ¿cómo ve el precio de los activos a un año? A ver, si uno hace el ejercicio y dice, el gobierno sigue con superávit fiscal, sigue con el crawling al 2%, eh, ahí, y veo algunas de las preguntas que hay en el chat, eso tiene consecuencias, digamos. Un gobierno que al cabo de un año te llevó de 5 puntos de déficit fiscal a equilibrio o superávit fiscal. Un gobierno que asumió con una tasa de inflación del 240% y te dejan el margen el 25%. Un gobierno que te estabilizó, que te logra, que creo que la proyección, hay otra proyección, que a la medida que siga chupando peso, la brecha va a seguir cayendo y en algún momento va a desaparecer la brecha. Entonces logró controlarte el mercado de cambio. Más allá de que te haya levantado el cepo o no, en el momento que desapareció la brecha, ya está, listo, me controlaste el mercado de cambio. Entonces, digamos, un gobierno que tuvo todos esos avances, que no logre un acuerdo con el Fondo Monetario, la verdad que me parecería bastante poco probable. Y creo que esa es la discusión del fondo, de fondo con el fondo, que es el acuerdo, cuáles son, qué se negocia con el fondo. Porque el gran riesgo que tiene hoy Argentina es que le pida plata al fondo, el fondo le diga, ok, te doy plata, pero quiero que flotes el tipo de cambio, quiero que tenga una flotación entre bandas, quiero que suba la tasa de interés porque la tasa real de interés es negativa, que son todos problemas de la gente que no entiende cómo funciona una economía bimonetaria, donde el argentino piensa en peso en algunas operaciones y la inmensa mayoría la piensa en dólares. Entonces, cuando vos entendés una economía bimonetaria, tenés que entender que con el tipo de cambio no se puede embromar. Entonces, dejar flotar el tipo de cambio. Argentina va a poder flotar el tipo de cambio cuando se mueva el tipo de cambio y no aparezca en la primera página de los diarios. Ese va a ser el día que Argentina pueda flotar. Mientras el tipo de cambio se mueva y aparezca en la primera página de todos los diarios y uno se tome un taxi y el de taxi diga, che, ¿qué está pasando con el dólar? Y la empleada que trabaja en casa diga, che, quiero comprar $200 para ahorrar. Bueno, claramente, mientras tanto, el tipo de cambio hay que tenerlo estabilizado en Argentina. Ahora, si ocurre todo esto, creo que es el devenir razonable. ¿Cuál es el precio de los activos un año en Argentina? Claramente, los precios todos por arriba. ¿Por qué? Porque si yo sigo con superávit fiscal, eso y logro que se unifique el mercado de cambio y el mercado de alguna forma se va convenciendo de eso, tiene que bajar el riesgo país. Cuando bajó el riesgo país, bajó la tasa de descuento de todos los activos argentinos. Entonces te bajó la tasa de descuento de los bonos, el hard dollar, pero te bajó la tasa de descuento del real estate, te bajó la tasa de descuento de un proyecto de inversión, te bajó Entonces, todos los activos tienen que estar por arriba del nivel actual. Ahora uno puede decir, no, bueno, está bien, pero esto no aguanta socialmente, entonces el gobierno va a tener que aflojar el ajuste fiscal. Bueno, listo, entonces volvamos a la historia argentina con inflación acelerándose, brecha cambiaria, Banco Central perdiendo reservas, el precio de los activos claramente peor que ahora, pero no veo que sea el escenario más probable. De nuevo, creo que el escenario más probable es un gobierno que sigue con el ajuste fiscal, sigue con el crawling al 2 o más bajo, y eso tiene consecuencias tanto para el mercado como
para los organismos internacionales que le dan crédito al gobierno. Perdón. Dijiste algo súper importante, que ya lo mencionaste antes, y que de alguna forma está relacionado también con lo que mencionaba Saúl. Hoy muchos economistas están hablando, por un lado, del atraso cambiario, ¿sí? El cual ya ha mencionado en más de una oportunidad, tanto vos como Ricardo, que la devaluación nominal no es la solución. Está claro que eso ya en la Argentina lo hemos probado mil veces y que el tipo de cambio real no lo pone el gobierno, sino el mercado. Eh, pero por el otro lado también con todas estas últimas medidas que hacen a secar la plaza de peso, y no, entonces va a haber recesión, ¿sí? Porque vos no estás lubricando la economía y entonces vas a tener recesión. Como introducción y a ver si estamos entendiendo bien, del otro lado el gobierno parecería decir, che, pará, en la convertibilidad vos tuviste una reacción enorme del mercado y no fue porque hubiera emisión, digamos, ni inflación, sino porque al contrario, había estabilidad de precios y eso te generó mayor nivel de competencia y fundamentalmente mayor nivel de crédito, que vos lo mencionaste en uno de tus slides, y eso genera mucho más expansión que simplemente la emisión por sí, que por supuesto como anabólico sirve, pero tiene digamos, de un momento que se te corta. ¿Cómo ves eso en los próximos meses, ¿no? Porque ahí quizás es el terreno donde esta paz social, ¿sí? Que está en cuestionamiento, es el nivel de actividad, las empresas se van a fundir, no se van a fundir, inclusive qué monitores debería seguir un inversor para ver, che, el gobierno tiene chances de llegar al otro lado del río o esto se está complicando. A ver, primero creo que rescataste lo que es clave. Con devaluación nominal no se gana competitividad, entonces hay mucha gente que dice, no, vos tenés que tener un objetivo de tipo de cambio real. Tener un objetivo de tipo de cambio real es como tener un objetivo de salario real o de tasa de interés real. Y eso yo no lo manejo. Digamos, yo decido qué hago con los salarios y después la situación macroeconómica dice qué le pasa al poder de compra de los salarios. Yo, Banco Central, decido el nivel de tasa de interés, la situación macroeconómica decide si esa tasa es alta o baja en términos reales. Y lo mismo con el tipo de cambio. Yo decido el nivel de tipo de cambio nominal y qué pasa con el tipo de cambio real o competitividad, me lo decide la situación macroeconómica. Yo no puedo controlar eso. Primer punto. Segundo punto. El tema, a ver, de nuevo, si uno piensa, los tres grifos del Banco Central, cuatro, de emisión de dinero, para financiar el gobierno, te dice te lo cierro. ¿Por qué te lo cierro? Porque te eliminé el déficit fiscal. Segundo, correctamente. Segundo, el pago de intereses, te lo elimino, creo que de manera incorrecta, pero te dice también te lo elimino. Para que no tengas dudas, yo no voy a emitir pesos para pagar intereses. El tercer grifo, pongamos los puts. Te solucioné el problema de los puts, que era una fuente potencial de emisión de peso. Y el cuarto es esta emisión contra dólares, ¿sí? Donde de nuevo, la emisión contra dólares, yo creo que hay mucha gente que plantea es recesiva, pero sería recesiva si yo emito y esterilizo, emito y esterilizo y la economía quiere peso. Lo que te están diciendo es, actualmente la base monetaria es 3,2% del PBI, históricamente fue 9,5%. Bueno, yo de 3,2 hasta 9,5 te voy a crecer la base monetaria. Y la única forma que esa base monetaria crezca entre contra compra de dólares del Banco Central, ¿sí? Entonces, esto de que vas a asfixiar la economía, por lo menos hasta que llegue al 9% la base monetaria, que hoy está en 3,2%, no la vas a asfixiar. Ahora, ¿cuál es el grado de libertad que se guarda el Banco Central? Yo creo que el grado de discrecionalidad que se guarda es, yo voy a comprar dólares y voy a emitir pesos y voy a ver qué pasa en la brecha. Entonces, cada vez que yo compro dólares y emito peso y la brecha se mantiene o cae, no hay problema, hay demanda de peso genuina. Entonces, si la economía necesita peso, te emito, te emito. Ahora, si yo compro dólares, emito peso y la brecha sube, ese es un exportador que no quería los pesos y me apareció en el contado con liqui. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese? Voy al contado con liqui, le devuelvo los dólares y te bajo la brecha. Y te controlo la brecha. Entonces, esa es la discrecionalidad que se está guardando el Banco Central.
Entonces, de nuevo, te asfixia la economía hasta que llegue al 9,5% de la meta que planteó el Banco Central. No la asfixias. ¿Podés acumular dólares? Sí, contra la emisión de peso. Creo que siempre y cuando la brecha no suba, que el grado de discrecionalidad que se guarda en el Banco Central. En cuanto a actividad económica, de ¿Qué nuevo, tenemos que monitorear? ahí claramente brecha. Claramente la variable es brecha. Que es lo que venimos diciendo de diciembre, el termómetro de la economía es la brecha, porque es lo que me está diciendo si el gobierno está dejando peso de más o no en la economía. Y cuando vimos mayo y junio que la brecha subió, fue porque el gobierno dejó peso de más en la economía porque bajó demasiado la tasa de interés. No por un problema de oferta, de déficit fiscal, sino por un problema de demanda. La gente dijo, esta tasa no me quedo con peso. Entonces generé pesos excedentes y suba la brecha. Ahora, en cuanto a actividad económica, de nuevo, si alguien, y que a mí me pasa con muchos clientes, está pensando en cuándo vuelvo al nivel de actividad de agosto del año pasado, porque es el nivel de subsistencia de mi compañía, le tengo una muy mala noticia. Esa era una economía que funcionaba en base anabólico y le va a costar a Argentina volver a ese nivel de actividad económica. ¿Sí? Le va a costar, digo, no va a pasar este año y no sabemos si va a pasar siquiera el año que viene, volver a ese nivel. Ahora, al mismo tiempo, lo que digo es, si hoy uno está en una situación más o menos de equilibrio, que es lo que yo escucho de los clientes, te dicen, a ver, sí, actividad viene mejor, pero me estoy comiendo los márgenes. ¿Cuál es la expectativa? Y que actividad siga recuperando. Ahora, hay algo más que tenemos que tener siempre en presente y yo no sé si alguna vez lo hablamos acá, que es un tema casi sociológico, que es, ¿los argentinos estamos dispuestos a vivir sin inflación? Porque yo creo que es el gran tema que está por detrás. Porque nosotros decimos, bueno, el gobierno licúa los gastos. ¿Y qué hacemos nosotros en el sector privado cuando yo ajusto todos los días los precios y ajusto los salarios cada 3 meses porque soy muy bondadoso? Yo le digo, ¿saben? Cada 3 meses vamos a ajustar los salarios. Pero yo todos los días ajusto los precios. ¿Qué hago con los salarios? Lo estoy licuando trimestralmente hasta que vuelvo a reconocer. Y vivir sin inflación demanda tener una economía productiva. Entonces, todo aquel que se benefició de la licuación, que la hace el sector público, pero nos beneficia al sector privado, y hay una parte del sector privado que vive gracias a eso, claramente en un mundo sin inflación hay que volverse productivo y eso demanda muchas cosas. Demanda inversión, demanda profesionalismo, capacitación, perfeccionamiento, hacer en lo que somos competitivos. Si yo quiero hacer en Argentina camisetas blancas para competir con China en un mundo sin inflación y que me empiezo a insertar en el mundo, y difícilmente pueda sobrevivir, ¿no? Perdón, voy a ser un poco más cruel. Voy a decir, esa empresa no tiene que sobrevivir, porque para que esa empresa sobreviva, la economía tiene que estar cerrada y todos tenemos que pagar un sobrecosto para que esa empresa siga produciendo. Sí, ahí hay una cuestión que, como bien dijiste, es de social, política y una cuestión ideológica, que bueno, creo que la llegada de Milei, más allá de cuáles son la forma que llegó o sus características, es el hartazgo que me hizo acordar bastante a lo que pasó con Alfonsín y las hiper, que permitió la llegada de Menem, y si se quiere, el último periodo de cierta estabilidad argentina con mucha falencia, ¿no? Que terminó explotando porque no se hicieron las reformas. El costo argentino terminó no bajando, ¿sí? O sea, hiciste la primera parte, te demoraste, digamos, de el 1-1 en su Con momento. déficit fiscal, ¿no? Por Seguiste eso, con déficit. por eso, hiciste una serie de reformas, ¿sí? Pero no hiciste la reforma. Acá, claramente, Milei arrancó con de otra forma. Ahora, está claro, o por lo menos para nosotros está claro, y vamos a alguna pregunta, es si vos no haces los equilibrios macro, vos podés hacer todas las reformas micro que quieras, y micro me refiero a las reformas sectoriales, reformas laborales, todo aquello para mejorar la competitividad, pero si no tenés balance macro, te termina explotando como le pasó a Mauricio, porque no se sostiene. Pero está claro también que si haces todas las reformas macro y toda esta estabilidad y abrís la economía y demás, si no mejorás las reformas micro, si tenés para poner un caso paradigmático, el sindicato de camioneros manejando el transporte de carga en Argentina y
te va a ser muy difícil competir con el mundo y ahí se abren otros interrogantes. Por eso, por ahí el largo plazo de Argentina tiene otras cosas mucho más, más, eh, más difíciles de predecir. Quizás el corto plazo, si bien no es que es fácil, está claro hacia dónde vamos y qué mira. Ahí hay varias preguntas que tienen que ver con las expectativas que hay en los próximos meses, tanto por la baja del impuesto país, ¿cuándo calculan ustedes que podrá ser hecho? En función también de que eso te impacta en los números fiscales, ¿no? Fuertemente. Y si esa baja del impuesto país va a ser acompañada con una devaluación o no, ¿sí? Creo que conozco la respuesta, pero estaría bueno escucharla. Y en función de esa perspectiva, ¿cuándo vos calculás que saldría el cepo? Y si el cepo va a decir, che, va a salir el 31 de diciembre o va a ser algo progresivo, ¿sí? Que vamos a que en algún momento nos vamos a dar cuenta que no hay más cepo, pero no es que hay una fecha de salida. A ver, primero, rápidamente, el tema social. El tema social, Argentina en octubre del año pasado tenía 50% de pobres, ¿sí? Y 50% de no pobres, más o menos. Donde dice 50% de no pobres, habría un 30% que estaba pegado a los pobres, pero no eran pobres, y un 20% de mayor ingreso. ¿Qué hizo el gobierno con el 50% más pobre? Le mejoró el ingreso en términos reales. Entonces, ese 50% es una tragedia para Argentina, pero sigue siendo igual de pobre que el año pasado. Incluso por ahí está hasta un poquito mejor que el año pasado. ¿A quién lo mató el ajuste? Al 30% siguiente, que ese no era pobre y ese tiene que pagar más luz, más gas, más agua, más combustible, más prepaga. A ese es el que le pegó fuerte. Ahora, desde el punto de vista social, ese no se moviliza, no es alguien que te va a hacer una gran manifestación, una gran movilización, y creo que ese es el soporte que tiene el gobierno, digamos, que se está llevando adelante semejante ajuste y de acuerdo a los analistas políticos, el nivel de apoyo sigue en torno al 50%, que es lo paradigmático. Pero creo que la clave fue que a la clase de abajo, el 50%, le mejoraste el ingreso en términos reales. Entonces, ese es el primer punto. Respecto del impuesto país. A ver, yo tomo como una promesa del gobierno que va a eliminar el impuesto país. Y dijeron agosto, septiembre, nosotros en la proyección estamos poniendo que en septiembre se elimina el impuesto país. Ahora voy a decir, eso deteriora las cuentas fiscales. Yo, así como tomo la promesa que se va a eliminar el impuesto país, no tengo ninguna duda que eso no va a deteriorar la cuenta fiscal. O eso se compensa por actividad económica, o se recorta algún gasto, o se sube otro impuesto. Pero si hay algo lo que no va a hacer el gobierno, irse a déficit fiscal. Entonces yo creo que se va a eliminar el impuesto país, se va a reducir los 10 puntos, se van a reducir los 10 puntos y el gobierno va a encontrar la forma de que no impacte fiscalmente. ¿Por qué? Porque creo que entienden y correctamente que esa es la gran ancla que tiene todo el programa económico y que fue el problema de la convertibilidad, porque vos hiciste la reforma monetaria y no la fiscal y terminaste explotando por un problema de deuda. Ahora, ¿qué hicieron? Dijeron, el Banco Central no lo financia al gobierno, pero para evitar problemas no vamos a superar el fiscal. Listo. No es que el gobierno tiene que andar mendigando por otro lado cómo financia el déficit fiscal. Entonces, respecto al impuesto país, lo otro, cuando baje el impuesto país, en realidad los bienes importados se van a volver más baratos. Entonces, cuando yo le mostraba mi proyección de inflación en los meses que bajo el impuesto país, tengo deflación en la canasta de bienes importados. ¿Por qué? Porque se tienen que volver nominalmente más baratos porque le está sacando 10 puntos de impuesto. ¿Sí? Ahora hay gente que dice, bueno, contra eso puede hacer una devaluación compensada. Ahora, pensemos lo siguiente, dentro del IPC, 18% de la canasta son bienes importados, ¿sí? Tenés 22% que son exportables y tenés el otro 60% que son tarifas y no transadas. Si yo bajo 10 puntos el impuesto país, subo 10 puntos el tipo de cambio, podría decir, la canasta de importados se mantiene. Ahora, ¿qué pasa con todos los exportables? Sube. Y entonces eso me va a afectar en inflación.
Entonces, de nuevo, el gobierno no va a hacer esa devaluación compensada de bajar el impuesto país contra su devaluación del 10%, porque no me impacta en IMPO, pero me impacta en todo el resto de los bienes de la economía. Y el gobierno lo que quiere hacer es bajar la inflación. Entonces, de nuevo, creo que lo entienden y creo que es correcto lo que entienden. De decir, acá bajamos el impuesto país, nos preocupamos por el tema fiscal, el cambiario sigue igual. El cepo definitivamente no va a haber un 25 de mayo donde aparezca el presidente y diga, hoy se elimina el cepo. Nada, la eliminación del cepo es gradual y progresiva y viene siendo de esa forma. El gobierno empezó hace meses permitiendo el acceso al MULC de pyme de menos de $500.000, después otro poco. La semana pasada le permitió a la gente que recibe planes sociales comprar dólares en el MULC, que el gobierno anterior lo había prohibido. De a poco se va sacando trabas. Hasta que creo que, como decís vos, Aníbal, un día va a llegar y va a decir a la mañana y va a decir, che, no hay más trabas. O están el 20% de las trabas que teníamos un año atrás. Entonces, de nuevo, por ahí ese día decir, bueno, hoy finalmente se terminaron de levantar todas las trabas. Respecto del tipo de cambio, de nuevo, yo creo que hay que sacarse de la cabeza la idea esa. Alguien habla del sinceramiento cambiario. Mi pregunta es, ¿qué es el sinceramiento? ¿Qué es sincerar el tipo de cambio? Y me imagino que la persona que preguntó va a decir, bueno, vamos al contado con liqui. La pregunta es si el contado con liqui es un tipo de cambio de sinceramiento o si yo tengo que seguir con el ajuste fiscal, seguir sacando peso de la economía y a la medida que saque peso de la economía, el contado con liqui va a seguir cayendo y va a colapsar contra el oficial. Y creo que lo que está buscando el gobierno es eso y de nuevo creo que es lo correcto. Porque si yo hoy, entre comillas, hago el sinceramiento del tipo de cambio y dejo que el tipo de cambio se vaya de 900 a 1300, que la brecha es 40%, y dejo una devaluación de 40%, mi pregunta es, ¿cuánto va a tardar ese 40% de pasar precio? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Bueno, y ahí, al cabo de ese lapso, ¿qué vamos a decir? Y Argentina perdió competitividad y que devalúa de nuevo. Bueno, creo, de nuevo, que primera vez, y de nuevo, que se está implementando lo que nosotros creemos hace décadas que hay que hacer en Argentina y que es cambiar lo que se viene haciendo hace 70 años en Argentina, ¿no? Raúl, no sé si te queda algo, ya estamos un poquito excedidos. A mí me queda una pregunta que no tiene que ver con Argentina y se la quiero hacer, aprovechando que ya tiene nombre internacional, el actor y todo, con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y cuáles son las perspectivas que podemos tener con las elecciones de allá y toda la movida que está habiendo, pero no sé si te queda alguna cosita de lo local. No, una pregunta muy simple en función a las mejoras que sacar los pasivos monetarios y demás está produciendo en el balance del Banco Central. Va a quedar como pasivo importante Bopreal, ¿no? Que es una alternativa de inversión que daría la sensación que tiene buenas características de riesgo crediticio, ya que es senior respecto de la deuda del Estado, pero que claramente hoy está castigada. No, no sé qué piensas al No, respecto. no solamente senior, sino que además vence en el mandato de este gobierno. Con lo cual, a ver, ¿me gusta el hard dollar? Sí, me gusta el Bopreal, me encanta el Bopreal. Bueno, ¿a quién vota? ¿A Kamala Harris o a Trump? A ninguno de los dos hay que votar en blanco. No, a ver, Estados Unidos, rápidamente. Estados Unidos creo que, de nuevo, que en los comités, como que los últimos meses nos centramos demasiado en Argentina, claramente por la coyuntura y la demanda de Argentina. Pero veníamos diciendo, Estados Unidos hay que hacer renta fija corta, en algunos momentos con tasa de 4,50, posicionarse en el tramo largo y empezamos a hablar de un problema con el equity tecnológico y que creíamos que había que rotar la cartera hasta hacia growth. Bueno, si vemos que viene pasando las últimas 2 semanas, 3 semanas, es exactamente eso. La tasa corta sigue alta, la tasa larga te está cayendo, con lo cual está haciendo una ganancia de capital en el tramo largo de la curva, cayendo lo tecnológico y subiendo el Russell. En los últimos 5 días, 10 días, subió 10% el Russell. Con lo cual, creo que viene ocurriendo lo que uno pensaba o lo que veníamos esperando hace tiempo que ocurra. ¿Por qué veníamos esperando eso?
Porque veníamos diciendo el escenario más probable es de soft landing. ¿Y qué es un soft landing? Desaceleración de actividad y con una tasa de inflación que vaya cediendo. Y los datos de Estados Unidos te están mostrando eso. Te están mostrando actividad que está yendo al 2%, que es el potencial, el sostenible de largo plazo de la economía americana, y la inflación, tanto CPI como el PCI que salió la semana pasada, también desacelerando. Con deterioros, fundamentalmente la cartera de crédito de consumo. ¿Por qué? Porque con estos niveles de tasa obviamente tenía que tener un impacto en crédito, pero no veíamos un hard landing porque el nivel de leverage de la economía era bajo. Y bueno, es lo que está ocurriendo. Si me decís, ¿qué crees? Yo hoy seguiría haciendo tasa corta, el mercado está esperando, no pasado, no mañana, pero sí en las próximas 4 reuniones, 4 bajas consecutivas de tasa, que te va a bajar 100 puntos hasta enero, me parece demasiado, porque en realidad ya la baja de septiembre tengo un solo dato más de inflación. Con un solo dato más de inflación, la Fed va a salir a bajar la tasa justo el mes antes de la elección, me parece que no. Entonces, ¿qué creo? Que todavía te queda para hacer tasa corta. La tasa larga, yo hoy no entraría en tasa larga, pero si tengo, la mantendría. Yo creo que se puede ir abajo de 4% y ahí habría que salir de la tasa larga. Y claramente en equity seguiría con growth y no tecnológico, donde el mayor riesgo, ruido de Estados Unidos, que en el debate de Biden con Trump se explicitó, Estados Unidos necesita un ajuste fiscal. Llegó a tener, digamos, si comparamos periodos iguales, 9 meses contra 9 meses el año pasado, el déficit estaba en 7 puntos del producto, hoy está en 6 puntos del producto, a pesar de que está pagando casi un punto más de intereses. Con lo cual, digamos, te bajó un punto y está pagando 0,8 más de intereses. O sea que ajustaste casi 1,8 el gasto, pero 0,8 se te fue pagando más intereses. Los dos plantearon la necesidad de bajar el ajuste, de bajar el déficit fiscal. Bueno, creo que eso es clave, bajar el déficit fiscal en Estados Unidos, porque aún las proyecciones que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso americano te dice, estamos en una dinámica que no es sostenible. En 8 meses, en 8 años quiebra el sistema previsional público en Estados Unidos si no hay un cambio. Y una economía que va envejeciendo, claramente cada vez necesita más gasto en salud, más gasto, digamos, en todo lo relacionado con el previsional, con ese envejecimiento de la población, con lo cual necesita cambiar la dinámica que tiene. De nuevo, ayer en una reunión alguien me decía, ¿qué pasa si al gobierno lo deja de financiar el mercado, las tasas en realidad van a tener que subir? A ver, hoy el gobierno americano se está financiando muy a la Argentina. Los bancos tienen pases pasivos, cancelan pases pasivos contra la Fed le da dólares y con esos dólares salen a comprar bonos del Tesoro americano. Entonces, si uno ve el balance de las entidades financieras, están cambiando un activo contra la Fed por un activo contra el Tesoro americano, están cambiando pases contra Treasury en un tramo muy corto, se está roleando todo de corto plazo porque el mercado quiere tasa corta y porque me imagino que el Tesoro no quiere convalidar estos niveles de tasa larga, entonces esas dos cosas van haciendo, digamos, van jugando su dinámica, pero de nuevo, creo que vamos a ese soft landing, ¿no? El soft landing de desaceleración de actividad sin crisis, cómo lográs controlar la inflación, lográs controlar la inflación y sin un quiebre de la economía americana. Gane quien gane. Sí, eso ya está pasando hoy. La pregunta, gane quien gane, es cómo encara el ajuste fiscal y cómo lo encara. Nos queda tema pendiente para el próximo comité. Muchísimas gracias, Fer, de vuelta y felicitaciones por la charla. Gracias a todos los participantes. Nos vemos en un par de semanas nuevamente. A todos, muchas gracias. Gracias.